Flor Misrachi pregunta, hoy con el infectólogo Xavier Sanllorens. Doctor, bienvenido. Estamos viendo las cifras más altas que hemos tenido desde el inicio de la pandemia en hospitalizaciones y en UCI. Esta semana se anunció la ampliación del toque de queda, 2 horas. ¿Eso es suficiente tomando en cuenta los números que estamos viendo? La verdad que los números son preocupantes. Muchas cosas que tanto puede hacer el gobierno como las personas también, ¿no? Porque esto es una corresponsabilidad. Y con medidas tímidas y tibias realmente no se va a poder lograr nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a reforzar medidas, pero desde hace tiempo, empezar a reforzar medidas de forma contundente, por ejemplo, en el transporte, en los centros comerciales, en los restaurantes, en esas fiestas o barbacoas o parqueos en los barrios más activos. Y la juventud tiene que cooperar, tiene que concientizarse y cooperar, ¿no? Porque si no, cada vez los números serán peores. Lógicamente, pues el gobierno tiene que tratar de ver de qué manera hace cercos sanitarios en los lugares, en los barrios, corregimientos donde hay mayor actividad y propagación de casos. Es muy difícil ahora, a pesar de que la trazabilidad sin duda ha mejorado en el tiempo, pero cuando tenemos 2.000 casos y cada caso tiene un promedio de 10 contactos, estamos hablando de 20.000 personas que se le tiene que dar trazabilidad y aislamiento y vigilancia por día. Doctor, ¿cómo se maneja la ecuación salud-economía en este juego? Usted es partidario del cierre, lo ha dicho. ¿Funcionó la vez pasada el cierre o no fue un verdadero lockdown porque había 600.000 o más salvoconductos? Lógicamente el confinamiento fue quizás bastante prolongado y ninguno de nosotros realmente está a favor del confinamiento riguroso. Son medidas devastadoras para la economía, para la sociedad, para la salud mental. Pero en ese momento de tanta incertidumbre, pues había que tomar medidas porque las predicciones no eran para nada halagüeñas. Ahora que ya se sabe bastante más sobre la epidemiología, sobre cómo cortar las cadenas de transmisión, el personal médico sabe mejor cómo manejar los enfermos. Entonces, lógicamente, pues con menos razón hay necesidad de hacer un confinamiento, de volver un confinamiento riguroso. Pero alguna medida de mitigación importante tiene que ser tomada en cuenta, sin lugar a dudas. Digo, evidentemente yo tengo experticia en temas de salud, sobre todo de infecciones, y no para nada en economía. Así que en la mesa de discusión tienen que estar todas las partes y que haya un balance, ¿no? Entre economía y salud. No se trata de ir una en contra de otra, sino que haya un balance para que las dos puedan persistir adecuadamente mientras llegan las vacunas y se alcance inmunidad de rebaño y ya podemos entonces intentar entrar en el sendero de casi alcanzar la normalidad, ¿no? Claro, Eventualmente. su posición es que en este momento todavía están tomando medidas muy tibias para lo grave que está la situación, ¿cierto? Tímida me refiero a que bajaron unas horas el toque de queda o poner a ciertas horas toque seca. Eso evidentemente pues no impacta mucho en las cifras. Entonces lo que pudiera impactar en las cifras es cercos, lugares donde hay mucha propagación, trazabilidad óptima, aunque con la cantidad de casos y contactos es bien difícil. Hacer obligatorio el uso de mascarilla y careta facial en el transporte, e incluso en los centros comerciales, vigilar el cumplimiento en restaurantes, en empresas, con el tema de los aforos y, lógicamente, unas campañas de concientización contundentes con la juventud. Eso quizás impactaría mucho más que estas medidas que a mi juicio son bastante tímidas. Doctor, pasemos al tema vacunas. ¿En qué tiempo usted estima que el 70% de la población estará vacunada, que es cuando en teoría se va a lograr la inmunidad? Bueno, para llegar a un 70% vacunados, evidentemente hay que esperar bastantes meses, diría yo. Primero porque no hay suficiente cantidad de vacunas en el mundo y a nuestro país van a llegar en entregas progresivas a lo largo del 2021. Que no vamos a tener suficiente cantidad de dosis como para llegar a ese 70-75% de la población vacunada. Lo otro es que no hay estudios en embarazadas y en niños.
Entonces, mientras no se hagan esos estudios, es un poco temerario iniciar vacunación a esas edades sin ningún tipo de evidencia de la seguridad y la eficacia de esas vacunas, ¿no? Y en tercer lugar, porque hay que convencer a la gente, no obligarla, sino convencer a la gente de que se vacune, ¿no? Porque de nada sirve que yo tenga una buena vacuna si la gente no asiste al acto de vacunación. Así que son varios factores. Yo diría que para llegar a ese porcentaje estaríamos hablando de finales del 2021, inicios del 2022. Usted habla de los niños y embarazadas, serían los que no podrían vacunarse, por lo menos por un tiempo, hasta que se pruebe lo contrario. Niños, ¿hasta qué edad estamos hablando? Bueno, la edad pediátrica es hasta los 18 años. Así que yo diría que por arriba de 18 años va a ser la indicación aquí en Panamá. Vamos a un cambio comercial, doctor. Ya volvemos. Esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con el infectólogo Xavier San Llorenç. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Miserachi Pregunta, hoy con el infectólogo Xavier San Llorenç. Doctor, ¿qué tiempo debe pasar desde que uno se pone la vacuna hasta que queda protegido? Porque evidentemente uno no va al consultorio y sale y dice, bueno, ya, estoy protegida, ¿no? Es una muy buena pregunta. De hecho, la mayoría de las vacunas que están en desarrollo son de 2 dosis. O sea que yo me pongo una dosis hoy y la próxima la tengo que repetir en 3 a 4 semanas. Entonces, lógicamente, la protección empieza a correr aproximadamente después de 1 a 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces, no es inmediato. Entonces, no es el hecho de que yo me pongo la vacuna hoy y ya estoy protegido, para nada. Porque tengo que esperar que esa vacuna genere inmunidad en mí. Y eso se consigue en algunas personas después de la primera dosis, pero en la mayoría después de las 2 dosis. ¿Por qué estamos haciendo 2 dosis? O sea, ¿por qué no se hace una sola vacuna y listo? Porque cuando hay dos dosis, yo supongo que muchas personas van la primera y no van la segunda. Entonces se pierde una vacuna ahí. O sea, ¿por qué no se hace esta vacuna con una sola dosis? ¿Hay algo especial del virus que no lo permite? ¿No es suficientemente fuerte la vacuna? ¿O por qué es? Bueno, hay vacunas que no generan inmunidad con una sola dosis. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo para otras infecciones. Y hay que aplicar varias dosis e incluso en algunos casos refuerzos posteriormente. Hay alguna vacuna, por ejemplo la de Janssen, ellos han dicho que ya tienen información de que con una dosis pudiera bastar. Sin embargo, como no hay estudios a mediano y largo plazo, no es de extrañar que después la empresa pudiera decirnos que a lo mejor habría que poner una segunda dosis posteriormente. Pero, por ejemplo, para una gran cantidad de infecciones, por ejemplo, neumococo, rotavirus, varicela, sarampión, usualmente se recomiendan por lo menos 2 dosis, porque en la primera dosis a lo mejor se genera inmunidad en el 80-85% de los vacunados, pero con 2 dosis se logra que esa inmunidad se produzca arriba del 95%. Y lo que hay que tratar es de que la vacuna realmente proteja a la inmensa mayoría de la gente inmunizada. Ok, doctor, ¿cuándo estima que podemos volver a salir sin mascarilla? Bueno, las predicciones de la comunidad científica internacional nos dicen a nosotros que después que alcancemos la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. Y si eso es lo que pensamos puede ocurrir a finales del 2021, principios del 2022, probablemente estemos hablando de empezar a pensar en abandonar mascarilla, distanciamiento, para el 2022. Así que el 2021 es un año de vacunación, de ver el impacto de la vacunación en la epidemiología del COVID, y entonces ya en el 2022 estaríamos pensando en ir abandonando progresivamente las medidas de bioseguridad. Aunque algunas son buenas, por ejemplo, el lavado de manos siempre es una medida que debería permanecer en el tiempo. Cuando yo tengo algún síntoma respiratorio es mejor también usar mascarilla y distanciarme de la persona. Así que hay algunas medidas que realmente se podrían mantener en el tiempo, pero no con la rigurosidad que estamos empleando en este momento del pandemia. Doctor, esta semana supimos que 4 voluntarios de la vacuna de Pfizer y BioNTech sufrieron parálisis de Bell. Eso ha generado nervios en algunas personas.
¿Hay indicios que relacionen este malestar con la administración de la vacuna o no es por ahí la cosa? Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, la parálisis de Bell es una debilidad o parálisis de los músculos de la cara, de algunos músculos de la cara. La mayoría de los casos de parálisis de Bell no se sabe la causa. Hay algunas infecciones, por ejemplo, el herpes zóster, algunas infecciones de los oídos, que pueden desencadenar la parálisis de Bell. Usualmente la parálisis de Bell es una parálisis leve y transitoria. En la inmensa mayoría de los casos se recupera completamente la persona semanas o meses después de no hay ninguna asociación hasta el momento de que la parálisis de Bell sea provocada por una vacuna. Y la incidencia, por ejemplo, de parálisis de Bell es más o menos de 2 por 10.000 personas, sobre todo en mayores de 55 años. Y como el estudio de la vacuna de Pfizer reclutó más de 40.000 personas, al haber 4 casos de parálisis de Bell, lo que indica que está incluso por debajo de lo esperado, de la ocurrencia en población general no vacunada. Esto definitivamente hay que darle seguimiento, pero ahora mismo no hay ninguna indicación de que la parálisis de Bell sea ocasionada por la vacuna y la ocurrencia ha sido realmente baja con respecto a lo que normalmente se ve en la población general. Así que ahora mismo no hay ninguna preocupación científica en este momento de esos casos esporádicos de parálisis de Bell que, de paso, estos sujetos ya están bien, ¿no? ya se han recuperado. Doctor, hablaba en el bloque anterior de las embarazadas y los niños, bueno, hasta 18 años. ¿Las personas alérgicas pueden o no pueden vacunarse? Esa es una muy buena pregunta porque ha habido bastante desinformación en las redes por 2 médicos que se vacunaron con la vacuna de Pfizer en el Reino Unido y presentaron una reacción alérgica severa, lo que le llamamos nosotros anafilaxia. Y hay que entender un poco y diferenciar lo que es anafilaxia de lo que es una reacción alérgica común y corriente. Porque casi toda la población general, nosotros, somos alérgicos a una u otra cosa. Pero hablar de anafilaxia es una cosa muy distinta. Por ejemplo, anafilaxia quiere decir que yo me expongo a un alimento o a algún medicamento y en el lapso de 15 a 30 minutos después empiezo yo a hincharme la boca, la lengua y a tener dificultad para respirar o presión en el pecho, a sentirme mal y necesito una inyección de adrenalina. De hecho, esos 2 médicos del Reino Unido ya tenían antecedentes de anafilaxia y usaban estos inyectores de adrenalina. Entonces, como cautela, la agencia reguladora británica y la misma empresa Pfizer han dicho que las personas que tengan antecedentes de anafilaxia, no de alergia, hay que entenderlo bien, entonces que se abstengan de ser vacunados o que si quisieran ser vacunados porque pertenecen a grupos de riesgo, lo deberían hacer en un centro hospitalario donde haya adrenalina y estas medidas de resucitación rápida, ¿no? Pero los 2 sujetos en el Reino Unido ya se recuperaron rápidamente después de que se inyectaron la adrenalina. Y rapidito, doctor, antes de irnos a cambio, la vacuna de Pfizer, en el estudio de la vacuna de Pfizer hubo 6 muertos. ¿Eso tuvo o no que ver con la vacuna? Hubo 6 fallecidos en el estudio de Pfizer, más de 40.000 enrolados, 2 en el grupo vacunado y 4 en el grupo placebo. O sea que no hubo ninguna diferencia entre los grupos. Incluso hubo menos en el grupo vacunado. Los investigadores no relacionan ninguna de estas muertes con la vacuna administrada y de hecho los 6 fallecidos eran personas arriba de 55 años de edad que tenían comorbilidades importantes de fondo. Por ejemplo, había gente muy obesa, había diabéticos, había gente con problemas cardiopulmonares que se vacunaron y que fallecieron semanas o meses después de haber sido vacunados, ya sea con la vacuna o con placebo. Pero realmente ninguna de estas muertes tuvo relación ni con la vacuna y muchas de ellas obedecieron, por ejemplo, a infartos del corazón o a isquemias cerebrales, etc. Vamos a cambio, doctor, ya volvemos y seguimos hablando de las vacunas. No se vaya, esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta.
vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con el infectólogo Xavier San Llorens. Doctor, el Comité de Vacunas de la FDA votó el jueves a favor de autorizar el uso de emergencia de la vacuna Pfizer. 4 votos en contra hubo. Usted estuvo presente las 10 horas que duró esta sesión. ¿Por qué votaron en contra? Bueno, a ver, fue una sesión de 9 horas en que la empresa discutía sus datos, los científicos expertos de la FDA aportaban la información adicional que era importante y había un grupo de 22 personas expertos en infectología, en pediatría, en medicina interna, en microbiología, en neurología, que eran los expertos independientes que tomaban la decisión de si aprobar o no la vacuna. Básicamente la mayoría estuvo a favor de darle la aprobación, la autorización de emergencia a la vacuna. El único punto que produjo que 4 personas votaran negativamente fue que se recomendaba vacunar arriba de los 16 años y estas 4 personas decían que entre 16 y 18 años solamente se estudiaron 100 adolescentes, que no era una cifra suficiente como para estar seguro pues, de la efectividad de la vacuna en esa población y que mejor entonces se vacunara por arriba de los 18. Yeah. Pero como la FDA había puesto como oración para la votación arriba de 16, pues estos 4 entonces decidieron votar en contra, ¿no? Hubo una abstención también. Pero el 77% pues aprobó la vacunación. Ahora, no sabemos todavía si la FDA le va a dar la autorización por arriba de los 16 o por arriba de los 18, porque ellos después internamente se reúnen para tomar la decisión si va a ser arriba de 16 o arriba de 18. Ahora, el Reino Unido, la agencia reguladora del Reino Unido y la agencia reguladora de Canadá ya habían aprobado previamente la vacunación por arriba de los 16 años. Así que hay que nada más esperar ver lo que decide la FDA en ese grupo de edad. La EMA en Europa se va a reunir a finales de este mes. Así que seguramente también en Europa se va a aprobar esta vacuna. Habría que ver a partir de qué edad. Doctor, solo el 0.08% de los menores de 20 años mueren por COVID. 8 de cada 10.000. ¿Qué condición hace que haya tanta menos letalidad entre los jóvenes? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque todavía la ciencia no ha podido descifrar las razones por las cuales la gente joven tiende a tener enfermedad leve o asintomática. Se piensa que hay varios factores, ¿no? Uno de los factores puede ser, por ejemplo, que los niños tienden a recibir muchas vacunas y a lo mejor el sistema inmunológico está mejor entrenado que el sistema inmunológico en adultos. Otra de las razones es que se ha visto que el receptor ese que hace que el virus se pegue al tejido respiratorio, ese receptor no es tan abundante en gente joven como en gente mayor, ¿no? Entonces el virus no encuentra como el lugar para meterse dentro del cuerpo, ¿no? Otra razón es que la reacción inmune no es tan abrumadora en niños como lo puede ser en adultos, porque muchas de las complicaciones de la enfermedad tienen que ver con una activación importante del sistema inmunológico. Y hay algunas otras razones que se están estudiando, ¿no? Pero para decirlo rápidamente, pues todavía no se tiene con certeza las razones específicas por lo cual la enfermedad tiende a ser más leve en personas jóvenes. Doctor, si hay 2 personas en una casa, ¿el aislamiento tiene que ser individual por temas de carga viral para que uno no empeore al otro, o ya si los 2 están enfermos no tienen que hacer aislamiento, pueden estar juntos? Excelente pregunta. Lo que se recomienda es que si 2 personas están infectadas y viven en el mismo lugar, mantengan las medidas de bioseguridad, de mascarilla y distanciamiento, porque una de las personas puede tener una carga viral muy alta y la otra muy baja. Y ya sabemos que a los que tengan una carga viral muy baja le va mejor que a los que tengan una carga viral alta, ¿no? Okay. Así que es mejor tratar de que si uno tiene una carga viral baja, que uno no lo sabe, pues no tratar de buscar más virus de un familiar que también está infectado y que no sabemos realmente la carga viral de esa persona. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que sirven al día de hoy? Cada vez vemos más solicitudes de plasma, por ejemplo. O sea, ¿qué tan efectivas son esas solicitudes, esa plasma? Bueno, los estudios recientes bien diseñados, a diferencia de lo que ocurría al principio de la pandemia,
están demostrando que el plasma convaleciente tiene muy poco beneficio. Quizás lo que se ha visto es que aquellos plasmas donde la persona tenga unos títulos de anticuerpos altísimos y cuando se administra muy tempranamente a lo mejor pudieran ayudar, pero como eso no es algo que se determina rutinariamente en cada plasma donado, realmente no sabemos si esa persona está recibiendo títulos de anticuerpos altos o bajos, ¿no? Entonces, en términos generales, el plasma convaleciente pareciera que poco a poco se ha estado abandonando, y sobre todo porque lo que han hecho los científicos de varios laboratorios es purificar los anticuerpos, eso que hay en el plasma convaleciente, y producir anticuerpos monoclonales que son mucho más abundantes, purificados y específicos contra el virus, y que sabemos que lo neutralizan el virus. Y caros así también. Así que eventualmente lo que se va a usar es anticuerpo monoclonal y no plasma. Pero eso en este momento no hay en Panamá y además es muy caro. Lo que pasa es que por ahora es muy costoso, estamos hablando de $3,000, $4,000, $5,000 un vial, es básicamente un vial de la dosis. Y además que la producción es limitada, porque la producción no es tan fácil, así que ojalá que muchos laboratorios empiecen a participar en esto para que haya una distribución y una producción a gran escala para beneficio de todo el mundo. Doctor, esta semana se divulgó una publicación que lo tiene usted como autor, precisamente, y que contribuye a la erradicación de la poliomielitis. Primero, agradecerle por su contribución nuevamente, y segundo, doctor, que nos cuente un poquito por qué es importante esta publicación. Bueno, la verdad que yo estoy bien feliz de esta publicación por varias razones. La primera es porque es la primera vez que se aprueba una nueva vacuna oral contra la polio, que es súper segura, porque la vacuna anterior oral, en algunos casos raros, podría producir parálisis, sobre todo en países donde la cobertura vacunal contra la polio es baja, ¿no? Como por ejemplo algunos países de África o de Asia. Así que esta vacuna pudiera ser ya el empujón final que le hace falta al mundo para erradicar la poliomielitis de todo el planeta. Y lógicamente que Panamá haya participado en esto es una satisfacción increíble, porque el legado de Panamá a la erradicación de la poliomielitis a nivel mundial sería una cosa pero extraordinaria. De hecho, hay mucha gente afuera del país que nos ha felicitado por este gran logro, y de hecho esta vacuna la OMS le acaba de dar la autorización para cortar brotes de polio en África, y la aprobación se logró en 3 años y medio después de la producción de la vacuna, ¿no? Lo otro que es importante es que fueron casi 100 personas, panameños todos, trabajando en el desarrollo de esta vacuna y en la producción de un artículo científico de extremada calidad que está publicado en el Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo. Y los trabajos se hicieron tanto en Panamá centro, oeste, como en Panamá este, como en Chiriquí. Entonces, 100 panameños de diferentes disciplinas trabajando para este logro realmente es una cosa impresionante, y ojalá pues se resalte, porque en Panamá se hace muy buena ciencia, hay muy buenos investigadores, y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y además los estudios en Panamá cuentan con un aval del Comité Nacional de Ética en la Investigación, que es un comité de ética muy riguroso y muy estricto, y que hace un trabajo espectacular, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por esa contribución y por la entrevista. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Xavier Sanllorens.